Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 13, el fin del camino. En eso todos estarían sorprendidos de ver a la amiga de la doctora Shizuka, a lo que después Hirano diría, no puedo creer que esto esté pasando, jamás pensé que conoceríamos a la amiga de la doctora Shizuka, a lo que después Rei diría, me alegro mucho por usted doctora, a lo que después Rika le diría, pero ¿cómo fue que llegaste aquí? A lo que después ella le diría, que huyeron en un camión donde ella trabajaba, nadie sabía qué estaba pasando, luego tuvieron que buscar un lugar seguro, y en eso llegaron a su casa, pero terminó siendo invadida por los zombies, por lo que tomaron las armas, y desde ese momento han estado en constante movimiento por sobrevivir, a lo que después Rika estaría sorprendida, y en eso ella le diría, hiciste bien amiga, pero en eso su mirada se postraría en cierto individuo con una gran cantidad de sustancias en todo su cuerpo, a lo que después Shizuka vería esto y Rika le diría, ¿qué es eso? A lo que después Shizuka le diría, el Stockson, es un super soldado de la compañía Atlas, a lo que después ella estaría sorprendida, y en eso ella diría, yo trabajé con las agencias y compañías de armamentos más grandes del mundo, y nunca escuché de eso, a lo que después Toxon diría, era algo clasificado para el mundo, hasta los comandantes más grandes del mundo, no tenían conocimiento sobre nosotros, a lo que después Rika diría a modo de pregunta, nosotros, a lo que después Toxon diría, que además de él, habían otros mutantes, también le explicaría que podría haber una solución para esta amenaza, que está por extinguir a la humanidad. Ante esto Rika estaría sorprendida, pero no lo podría creer, a lo que después Toxon diría, porque crees que yo soy algo que es posible. Así la dejaría más sorprendida, a lo que después Toxon diría, bien ya que encontraste a tu amiga Shizuka, es momento de movernos, hay que encontrar un avión y dirigirnos a la ciudad de Nueva York, a lo que después Rei diría, pero ¿cómo puedes estar tan seguro de que ella está allá? A lo que después Toxon le diría, que desde hace un tiempo Makino no estaba muy feliz en trabajar para Atlas, por lo que él no tendría ningún motivo para entregarle a Alice a Atlas, a lo que después Hirano diría, y una vez que estemos allá, ¿cuál es el siguiente paso? A lo que después Toxon diría, hablar con Alice, si lo que dijo Saiko es cierto que ella posee información clasificada de Atlas, y descubrimos que ellos están detrás de todo lo que pasó en el mundo, ella podrá ayudarnos a saber si existe algún modo de salvar el mundo. Ante esto todos estarían sorprendidos, a lo que después Beth le diría, pero eres parte de ellos, ¿no se supone que debes apoyarlos? A lo que después Toxon diría, eso fue antes de saber que todo lo que yo estaba haciendo era para beneficio de ellos, así dejándolos sorprendidos, a lo que después Saeko diría, entonces debemos darnos prisa, encontremos un avión, a lo que después Rika diría, yo los puedo ayudar, en eso todos la mirarían, en eso Beth diría, ¿de qué hablas? A lo que después ella le diría, que la razón por la cual los amenazaron fue porque estaban cuidando que nadie se acercara a este cementerio de aviones, ya que hay uno que aún está en perfectas condiciones, a lo que después todos se quedarían impactados, en eso la seguirían y ella les mostraría el avión, a lo que después Toxon diría, es lo bastante grande para que todos quepan, a lo que después ella diría, el problema es que le hace falta combustible, y unas piezas de motor para que funcione, en eso Hirano diría, ¿qué piezas? A lo que después ella le diría cuáles eran, y dónde podrían encontrarlas, pero el problema era que en esa zona habían hordas de zombies, a lo que después Toxon diría, no te preocupes yo las traeré, a lo que después Hirano diría, yo iré contigo, las puedo encontrar más fácilmente, uno de mis profesores de mis clases de tiro era un expiloto, y me platicó todo sobre las armas de guerra, a lo que Toxon diría, está bien vamos, a lo que después Saeko diría, yo también iré, a lo que después Toxon diría, no, iré solo con él, ustedes suban armas o lo que puedan al avión, y esperen mi señal, si los muertos nos siguen, solo tendremos una oportunidad para escapar, así que necesito que se alisten, a lo que después todos asentirían su cabeza, en eso Toxon le diría a Hirano que si estaba listo, a lo que después él diría que sí, en eso ambos se dirigirían a donde estaban los demás aviones, a lo que después llegarían a ese hangar y en eso verían que habrían grandes cantidades de zombies, a lo que después Toxon le diría que él fuera por detrás de los aviones, mientras él lo cubría, en eso Hirano asentiría su cabeza y después ambos se pondrían en marcha, a lo que después los zombies se le quedarían mirando a Toxon, pero él los golpearía, en eso Hirano conseguiría llegar a donde estaban uno de los aviones que necesitaba, en eso él le diría a Toxon que lo encontró, a lo que después Toxon le diría, bien,
a lo que después Hirano entraría en el avión al igual que Toxon, a lo que después Hirano empezaría a buscar todas las piezas que necesitaban para reparar el avión. Pasados unos minutos Hirano encontraría todo y Toxon lo guardaría en una bolsa para los trajes de paracaidismo, a lo que después Toxon diría, bien vamos, a lo que después ambos saldrían, pero en eso todos los zombies escucharía el ruido. En eso al ver a Hirano, todos los zombies se abalanzarían contra ellos, a lo que después Toxon diría, corre, por lo que ambos empezarían a correr mientras eran seguidos por los zombies. Imaginen la escena de Shane y Otis cuando van por las cosas para curar a Carl, pero en eso Hirano comenzaría a cansarse. Ante esto Toxon se daría cuenta, a lo que después él le daría la bolsa a Hirano y después le diría, corre, y no te detengas, una vez que llegues coloca las piezas rápido y despeguen, a lo que después él le diría, pero Toxon ¿qué harás tú? En eso él miraría a los zombies acercarse y diría, les ganaré tiempo para que despeguen, una vez que estén en el aire los alcanzaré, a lo que después Toxon le diría, corre, en eso Hirano comenzaría a correr, a lo que después Toxon miraría el ala de un avión, y en eso él la tomaría y después se las arrojaría a los zombies, y en eso los cortaría por la mitad. Mientras tanto Hirano llegaría con todos, a lo que después Takagi diría, Hirano, a lo que después él diría, mientras jadeaba del cansancio, todos no hay tiempo de explicaciones, suban al avión, a lo que después él entraría al avión, y todas las chicas algo desconcertadas, también entrarían, a lo que después Hirano comenzaría a sacar todas las piezas que trajo, y después las comenzaría a colocar en el motor del avión, a lo que después Maggie le diría, Hirano ¿qué pasa? A lo que después él diría, los muertos vienen hacia aquí, así quedándose sorprendidas, y en eso todas comenzaría a meter lo que faltaba rápidamente al avión. Mientras tanto con Toxon, él seguiría matando a los zombies, pero en eso él recibiría un fuerte golpe, que lo mandaría a estrellarse contra un avión, a lo que después Toxon miraría quién fue, y se impactaría, ya que ahí habría un zombie, pero la diferencia sería que este tenía un traje, como el de la imagen para que se den una idea. A lo que después Toxon se impactaría, en eso el Panzer le lanzaría unas pinzas que lo sujetarían, a lo que después el Panzer lo comenzaría a llevar hacia donde estaba él, y le acertaría un fuerte puñetazo en el rostro que lo alejaría, a lo que después el Panzer no lo soltaría, y en eso al mismo tiempo que Toxon estaba lejos, el Panzer con su fuerte pinza lo comenzaría a estrellar contra varios escombros, mientras que Toxon no se podría zafar, a lo que después el Panzer lo acercaría una vez más a él, y después le acertaría otro fuerte puñetazo, pero esta vez sí lo soltaría, así Toxon saldría volando y se estrellaría contra otro avión, a lo que después el Panzer daría un fuerte salto, y caería sobre Toxon aplastándolo con sus fuertes pies, a lo que después lo tomaría de la cabeza y lo estrellaría contra el suelo, y en eso cambiaría sus manos a dos fuertes mazos, y en eso el Panzer comenzaría a golpear a Toxon con mucha fuerza, y en el traje de Toxon ligeramente comenzaría a agrietarse, así seguirían durante unos segundos, pero en eso Toxon tomaría sus manos, y después con dificultad evitaría que los puños del Panzer lo siguieran golpeando. En eso ambos se mirarían fijamente, y después Toxon se lo quitaría de una patada en el pecho del Panzer, así este saldría volando y se estrellaría contra un avión, causando una gran explosión. En eso Toxon se pondría de pie, al mismo tiempo que el Panzer se quitaba todos los escombros de encima, a lo que después ambos mutantes se mirarían fijamente y se lanzarían uno contra el otro, a lo que después ambos chocarían sus puños. En eso el Panzer le acertaría varios golpes a Toxon, el cual los esquivaría. En eso Toxon se alejaría al igual que el Panzer, a lo que después Toxon vería una gran parte de un avión que estaba en su costado. En eso él la tomaría y se la arrojaría al Panzer, quien la tomaría, pero Toxon aprovecharía esto y después daría un fuerte salto y saldría disparado contra el Panzer. Imaginen la pelea de Hulk contra el Hulkbuster de Iron Man. En eso le acertaría un fuerte puñetazo que atravesaría el auto, y le daría de lleno al Panzer, el cual saldría volando para atrás, pero en eso el Panzer activaría los cohetes de sus pies y comenzaría a volar a toda velocidad a donde estaba Toxon, dejándolo sorprendido. En eso y lo tomaría de la cabeza y lo comenzaría a estrellar contra el piso. En eso Toxon le daría un fuerte rodillazo y se lo quitaría de encima, a lo que después el Panzer se repondría, al mismo tiempo que Toxon, y en eso él se abalanzaría contra el Panzer, y dará un fuerte salto, pero en eso el Panzer le daría al mismo tiempo un puñetazo, y después sacaría un lanzallamas y le daría de lleno a Toxon, quien se estrellaría contra unas estructuras. En eso el Panzer se comenzaría a dirigiría a donde estaba él, a lo que después Toxon se levantaría, y al ver al Panzer buscándolo, y distraído, le daría un fuerte golpe con el ala de un avión, a lo que después el Panzer chocaría
chocaría contra una estructura, y quedaría boca abajo, a lo que después él se comenzaría a estabilizar, pero en eso Toxon caería sobre su espalda, al mismo tiempo que lo golpeaba con la parte del avión, y con sus garras le empezaba a destrozar su espalda, pero en eso el Panzer le dispararía un misil desde un cañón de su espalda, a lo que después el Panzer se comenzaría a colocar de pie, mientras tanto con Hirano y las chicas, él estaría terminando de colocar las piezas en el motor, a lo que después él diría, ¿están listas chicas? A lo que después Rika diría, el tanque de combustible está casi lleno, 10 minutos, a lo que después Hirano diría, bien, Maggie, Betty Rei, abran las puertas, Saeko, si un zombie entra, a lo que después ella diría, no tienes que decírmelo, mientras tanto los zombies comenzaría a acercarse, más y más al hangar donde estaban los chicos, al igual que otras hordas, que estaban llegando por la parte de afuera, en eso el Panzer daría otro salto y caería sobre Toxon, y en eso lo volvería a golpear con sus fuertes puños, pero Toxon los detendría, pero en eso el Panzer atraparía su brazo de Toxon, así dejándolo sorprendido, a lo que después el Panzer empezaría a volar, mientras sujetaba a Toxon, ahí él se daría cuenta de lo que quería el Panzer, por lo que trataría de zafarse de su agarre, pero no podría, por lo que empezaría a moverse mucho, así provocando que el Panzer perdiera el control, y se estrellarían contra una de las bases, a lo que después el Panzer se levantaría, al mismo tiempo que Toxon se estaba reponiendo, pero él lo pisaría y con sus pinzas las empezaría a girar en dirección al rostro de Toxon, pero él con dificultad las sostendría, pero le estaría ganando la fuerza del Panzer, al mismo tiempo Rika diría, tanque lleno, a lo que después Hirano diría, ¿están listas chicas? A lo que después Maggie, Beth, y Rei, desde las puertas asentirían su cabeza, y en eso Hirano encendería el avión, teniendo éxito, a lo que después Hirano diría, ahora, a lo que después chicas abrirían la puerta, y en eso a lo lejos los zombies estarían llegando, a lo que después el avión empezaría a moverse, al mismo tiempo que las chicas subían rápidamente, a lo que después al estar cerca de los zombies despegarían, mientras tanto con la pelea, el Panzer estaría cerca de atravesar el rostro de Toxon, pero en eso, se oiría el sonido del motor de un avión, por lo que él giraría su cabeza hacia arriba, y miraría el avión de los chicos, a lo que después miraría a Toxon y le daría un fuerte puñetazo, y después comenzaría a activar sus cohetes y comenzaría a volar, a lo que después Toxon diría, no oro, y de un fuerte salto se sujetaría a la espalda del Panzer, y la comenzaría a despedazar, en eso desde el avión Maggie diría, ¿qué mierda es eso? A lo que después todos se asomarían por las ventanas del avión, y en eso se asustarían al ver al Panzer, pero también verían que Toxon estaba en su espalda, a lo que después Shizuka diría es Toxon, pero en eso el Panzer perdería el control y se estrellarían contra un edificio, pero el Panzer tomaría a Toxon y lo arrojaría contra el interior, pero Toxon al mismo tiempo se repondría y empezaría a subir por el edificio, y después se alcanzaría a sujetar del pie del Panzer, y seguiría destruyendo su traje, a lo que después los chicos abrirían la escotilla y verían cómo el Panzer se estaría dirigiendo a la torre de control, a lo que después Toxon vería que el Panzer ya no ponía tanta resistencia, por lo que tendría una idea, en eso se elevarían más y más, y después al Panzer le dejarían de funcionar sus cohetes, por lo que empezaría a caer, no sin antes Toxon dar un fuerte salto, y después comenzar a caer en picada en dirección del Panzer, en eso Toxon le clavaría sus puños al Panzer en su traje, y ambos se estrellarían contra el edificio, pero al mismo tiempo que iban atravesándolo, lo estarían destruyendo, así cayendo todos los escombros sobre ellos, pero en eso el Panzer se comenzaría a levantar poco a poco, pero ya con una gran parte de su traje destruido, en eso él vería el avión y los chicos se asustarían, pero en eso Toxon también saldría de los escombros, y vería unos misiles del traje del Panzer, a lo que después él le dispararía ácidos en su espalda, y los cohetes comenzaría a realizar un ruido, a lo que después el Panzer lo miraría, y al mismo tiempo explotaría, así Toxon saldría volando, dejando sorprendidos a los chicos, en eso Toxon se repondría y vería lo poco que quedaba del traje del Panzer, y del propio Panzer, por lo que Toxon jadearía del cansancio, pero después él recordaría a los chicos, y vería que cada vez estaban más lejos, por lo que diría, mierda, espero que aún pueda activar mi modo aéreo, por lo que presionaría un botón en la
zona de su abdomen, y a su traje se le materializarían unas alas y unos propulsores, pero los cuales estaban algo dañados, y con dificultad empezaría a volar, pero al mismo tiempo que se alejaba, otro pequeño dron saldría de las sombras, el cual había estado monitoreando la pelea de Toxon y el Panzer. En eso Toxon llegaría con los chicos, por lo que después de entrar al avión, cerrarían la escotilla. En eso Toxon caería sobre una de sus rodillas, y todos irían a verlo, a lo que después Rei diría, ¿estás bien? Mientras que Alice diría, señor Toxon, es usted muy fuerte, mientras que Maggie y Saeko le preguntarían sobre qué era esa cosa, a lo que después Toxon diría, no lo sé, pero era casi igual de fuerte que yo, creo que también era un soldado, pero su traje parecía mejorado, a diferencia del mío. En eso todos verían impactados como el traje de Toxon tendría unas grietas, pero él les diría que estaba bien. Tiempo después estarían cruzando el océano. Pero en eso Rika se estaría tratando de comunicar a través de la radio del avión con alguien, o tratando de recibir algún mensaje. En eso Toxon les explicaría más a detalle sobre las armas que tenía Atlas. En eso él les diría sobre lo que era el Panzer. En eso Rika al oírlo diría, espera, todo eso son armamentos de Atlas, a lo que después Toxon diría, así es, pero hasta donde yo sé, todas esas armas eran clasificadas, por la única y sencilla razón de que son las más peligrosas del mundo. En eso él se sujetaría a la parte inferior de su máscara y diría, pero ¿por qué Saiko las está usando? A lo que después Takagi le diría, desde hace un tiempo llevas mencionando a ese tipo, ¿es acaso tu jefe? A lo que después él diría, algo así. En eso él les contaría sobre quiénes eran Anton, Mercer y Saiko, así dejándolos sorprendidos. En eso la amiga de la doctora Shizuka iba a decir algo, pero en eso la radio sonaría. En eso recibirían un mensaje que no era del todo claro, pero una palabra que lograron entender sería zona segura, pero esto los dejaría sorprendidos. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, en un edificio el cual estaba siendo rodeado por varias hordas de zombies, estarían varios grupos de sobrevivientes. En eso desde el techo, varios soldados estarían mirando con binoculares todas las zonas que se encontraban lejos, pero en eso el que parecía ser el capitán saldría por una puerta, a lo que después diría, ¿alguna novedad? Mientras que un soldado le respondía, no, ninguna. En eso él le diría, sigan buscando, por lo que los demás soldados asentirían su cabeza. En eso seguirían viendo el cielo, cuando entonces, un soldado gritaría avión, por lo que todos se impactarían por eso, y después dirían que, y entonces, también empezarían a mirar, y al mismo tiempo que todos los soldados se reunían, Alice Abernathy saldría de una puerta.